Buenas tardes, bienvenidos al segundo episodio de Rompan Todo en esta segunda temporada. Estamos justamente viviendo este último mes de noviembre del año 2025 y sabemos que las cifras de violencia contra la mujer han sido muy altas este año y nos mantienen todavía dentro del ranking regional como uno de los países con mucha violencia hacia este grupo de personas. Esta es una pandemia silenciosa y endémica que nosotras como mujeres vivimos. Y la respuesta de las autoridades en realidad es una complicidad, porque contamos tanto en el Congreso como en la Presidencia, con autoridades que están teniendo denuncias de violencias contra la mujer. Y en realidad no es un espacio de defensa donde las mujeres podamos hacer denuncias o buscar apoyo. Por eso también encontramos que hay leyes que precarizan los derechos y están retrocediendo en la lucha feminista de los últimos años. Por eso, el día de hoy contamos con nuestra invitada, Tania Pariona, que es una activista y trabajadora social, además de congresista, reconocida por su lucha por los derechos de los pueblos indígenas, la niñez y las mujeres. Su trayectoria está marcada por su liderazgo desde muy joven, fue parte del movimiento de niños y adolescentes trabajadores común quechua de la región de Ayacucho y se ha dedicado incansablemente a visibilizar las demandas de los pueblos indígenas. Antes de ser congresista, ya era una referente en organismos como la ONU y UNICEF en temas de la juventud indígena, y en la actualidad es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sigue siendo una analista y vocera crítica en espacios públicos, medios de comunicación, redes sociales, manteniendo un firme compromiso con las luchas sociales y la defensa de la democracia. Bienvenida, Tania. Hola Paloma, hola Cristian, gracias por invitarme a su programa. Gracias, Tania. Bueno, en este capítulo, como ya hemos mencionado, vamos a hablar sobre la violencia contra la mujer y lo primero que queremos decir es, siguen aumentando las cifras de violencia contra la mujer y los resultados de la ENDES. ¿Qué nos podemos dar como reflexión de este proceso? Sí, bueno, yo creo que siempre hay que hablar sobre lo que viven las mujeres y uno de los problemas que voltea a todas las mujeres de todos los estratos sociales, culturales, urbanos, rurales, indígenas, afroperuanas, es la violencia. Y creo que hay que mantener el debate público porque no ha habido medidas efectivas para ni disminuir ni erradicarlas. Tú has señalado el incremento de la cifra, Paloma, y efectivamente en el primer semestre del 2025, según el ENDES, el 61.6% de las víctimas mujeres tenían entre 0 y 17 años, víctimas de violencia sexual. El 61 de la cifra total serían niñas, es decir, estamos hablando de 6.600 mujeres que reportaron ser víctimas de violencia sexual. El 61 de ellos han sido niñas de entre 0 y 17 años. Y esto me recuerda mucho, y tal vez porque vengo de una realidad indígena, de algo que está quedando impune. Las más de 500 casos de niñas aguajún que sufrieron violencia sexual y violación sexual, como es comprendido en su dimensión más completa, por docentes, por miembros internos de la comunidad, así como miembros externos. Pero sobre este caso no hemos sabido de cuántos de los agresores están sancionados, cuántos sí fueron realmente retirados del centro educativo o solo les reasignaron otro rol, pero en el mismo centro educativo, que es una de las formas de respuesta que lamentablemente el Ministerio de Educación hace en muchas de las escuelas peruanas, de solo cambiar de posición a los maestros, y sin embargo las niñas siguen viendo a su agresor en el recreo, en la escuela, en el espacio que se comparte. Y entonces creo que sí estamos hablando de cifras alarmantes. Hemos señalado solo el tema de violencia sexual, pero también, se hizo un sondeo de encuesta, la encuesta de Nares, donde señalan que el 75% de la población tolera la violencia contra la mujer. Esto incluye a hombres y mujeres. Y yo creo que ahí sí hay que preguntarnos cómo es que hemos normalizado la violencia, cómo es que sentimos que eso ya es común, no pasa nada y se vuelve como una constante en donde tenemos que vivir o de forma siempre a la defensiva porque nos toca defendernos y cuando la impunidad es la respuesta. Incluso pensando de que habíamos logrado, por ejemplo, el desarrollo de la ley de acoso callejero se reduzca, que se normalice nuevamente violencias, digamos, más agresivas, dificulta la situación, ¿no? Sí, yo creo que es una de las violencias que
a lo mejor no se reporta como tal. Muchas mujeres no denuncian porque no es accesible tampoco el acceso, digamos, del centro donde uno tiene que denunciar y las barreras que enfrenta uno cuando presenta una denuncia frente a un comisario o aún siendo comisaria y donde ponen en duda lo que viviste, lo que sufriste y más bien empiezan a hacerte preguntas. ¿Y por qué pues estuviste ahí? ¿Y por qué no gritaste? ¿Y por qué no pediste ayuda? ¿Y por qué fuiste así? Y se ve que tú lo provocaste. Y estamos realmente en una situación muy peligrosa para las mujeres y las calles no son seguras. Las calles, y quiero decir esto, ni siquiera en estado de emergencia que el Estado se irroga como el de la mano dura al vacío, realmente mano dura al vacío porque establecen estado de emergencia supuestamente para la sequía. Y yo creo que las mujeres vivimos mayor incendiar cuando hay estados de emergencia. Calles silenciosas, calles oscuras, calles donde nadie te auxilia, así grises. Entonces, yo creo que sí, ese es un tema que hay que colocarlo también parte del debate político. Sí, y Tania, en el contexto que de lo que has planteado, que es muy fuerte y es muy difícil en general, tenemos en presidencia eh, a alguien que ha sido acusado de violación. Eh, bueno, todo el tema con la fiscalía y lo político en general que parece cruzarse y a la vez no, eh, pero hay una figura allí con ese cuestionamiento y que no es un cuestionamiento ligero, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué mensaje termina dando, digamos, ¿no? Bueno, el mensaje es nefasta, de impunidad absoluta. ¿Qué dirían los violadores? Que la justicia, pues, se burla de una denuncia, que la impunidad favorece a quienes tienen poder, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, quienes tienen poder político, poder económico, vienen de una posición acomodada, ¿no? Acomodada en el sentido de que tienen a favor todos los mecanismos posibles para tener el control, incluso de la administración de la justicia. Entonces, el señor Gerí no es sino un mal ejemplo para la sociedad peruana. ¿Qué van a decir las mujeres que sufrieron violencia sexual, que se reduce a una burla, a un chiste? Yo creo que mucha gente ha reaccionado frente a esto y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Sí. Y le han tildado de varios apelativos, desde violín hasta una serie de conceptos. Pero no se puede reducir a una burla, no se puede reducir a acuñar un término y que resulte siendo como una mofa para referirnos al Señor. Lo puede diluir al final, ¿no? O sea, se diluye el... Queda invisibilizada el delito, queda invisibilizada la mujer, la señora, la señorita que fue agredida. Y la verdad es que, o sea, en un momento creo que nos toca ponernos en el zapato de las mujeres que sufrieron violencia sexual en algún momento de su vida y tenemos que decir cómo es posible que tengamos un presidente de la República denunciado por violación sexual y a quien se le archivó de manera express su caso. O sea, estamos hablando de una impunidad express porque es alguien que tiene poder político, porque el señor pues está sumamente blindado. Y aquí el blindaje se ha convertido ya casi que en política de Estado. O sea, estamos teniendo representantes políticos que están dando no solo un mal ejemplo, sino que no son referente ni siquiera mínimos de alguien con ética que puedas levantar la dignidad peruana, ¿no? Y bueno, desde presidente, congresistas, funcionarios públicos, claro, que lamentablemente se blindan al tener el cargo. E incluso desde el Congreso se está proponiendo surgió la propuesta de sancionar a la mujer que denuncia. Claro, lo de las denuncias falsas promovida por el congresista Muñante. La verdad es que el señor Muñante hace apología a la violencia todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, es un ataque directo hacia las mujeres. Este señor no tiene respeto por las mujeres. Se ha aliado con un conjunto de hombres machistas patriarcales, además con una posición sumamente conservadora a toda posibilidad de derecho que tenemos toda la humanidad, porque los derechos son universales. Entonces, al intentar sancionar a las mujeres, ¿no? Hasta con más de 6 años de cárcel, algo que en nuestro país diríamos, o sea, estamos ante políticas y leyes
contra ciudadanos que vivimos, que impactados de la violencia y de los delitos y somos criminalizados por denunciar, eso es tremendo. Y bueno, está eso, pero también la propuesta de la congresista Jáuregui, ¿no? Que ella quiere eliminar el tipo penal del delito de feminicidio con una simple violencia contra la pareja. Y sabemos que en nuestro país el feminicidio ocurre de parte de tu pareja, de parte del vecino, tu tío, tu sobrino, a cualquier sujeto que tú viste en la calle o en el microbús. Ajá. Recordemos a esta joven que fue rociada con queroseno o combustible en un bus, su apellido Ágreda, ¿no? Ujú. O sea, ella vivía acoso todo el tiempo. Claro. Y su testimonio tenemos que tenerlo presente para recordarnos que el feminicidio puede ocurrir en cualquier tiempo, en cualquier espacio, por cualquier persona que se ensaña por tu condición de género, por tu condición de ser mujer, ¿no? Entonces, pues tenemos esa situación que nos preocupa a todas las mujeres, pero nos preocupa más cuando esto viene justamente de quienes deberían garantizar derechos, deberían garantizar mejores políticas de atención, de prevención, de sanción y de una política más clara, más contundente frente a la violencia y no permisiva, no tolerante y no a quienes abiertamente le aplauden a la violencia. Eso hay que siempre preguntarnos como sociedad peruana. Justo como has mencionado el proyecto de Muñante, uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo cree él que las denuncias manchan reputaciones o son tan falsas si justamente tenemos un presidente que a pesar de tener una denuncia tan grave ha salido adelante, ha hecho como si no pasara nada, se ha lavado las manos junto probablemente a muchos fiscales y jueces que están detrás de este caso? Entonces es la burla, digamos, más grande a la crítica de las denuncias, porque incluso se invisibiliza a quienes deciden hacerlo, conociendo todo lo difícil que es, como tú dices, desde presentarse a la comisaría a seguir el proceso. Nos parece también importante pensar, como has mencionado, varias leyes que se están retrocediendo desde el Congreso, pero que estos sectores antiderechos están capturando también no solo de las leyes, sino el discurso hacia afuera, ¿no? De repente, lamentablemente, algunas religiones están sosteniendo a los pastores o a los miembros de sus comunidades que pueden cometer delitos de violencia contra la mujer. ¿Y cómo podríamos las mujeres contrarrestar este tipo de discurso que tenemos ahora en el día a día? Sí, me parece un punto clave porque ellos siempre están construyendo narrativas, ¿no? Para tergiversar, para confundir a la gente o para hacer como de un hecho grave, que puede ser delito y es delito, como si hubieran algunos como inmunes, ¿no? A quienes no les toca, ¿no? Y yo creo que hay que seguir visibilizando. Lo que no se visibiliza, lo que no se conoce, no existe. Y las mujeres tenemos un rostro, tenemos una voz, tenemos una historia y tenemos mucho que decir. El día en el que nos silencien o nos apaguen la voz, yo creo que es el día en el que habremos fracasado. Y yo creo que levantar la voz en estos tiempos es más que indispensable. Y lo estamos haciendo. Yo vengo de recorrer comunidades, barrios, organizaciones, colectivos y las mujeres sumamente fuertes, levantan su voz, se enfrentan, disputan una medida de protección para que sea efectiva frente a una comisaría. O sea, ahora estoy en una posición vamos a decir, de defensora de derechos humanos en la coordinadora y la verdad es que he recibido llamadas, testimonios, incluso de lideresas empoderadas, de defensoras de territorio que sufren violencia de parte de su pareja, justamente porque son defensoras, porque descuidan, según ellos, su labor doméstica, porque no están cocinando, porque no se hacen cargo bien de los hijos, y entonces sufren capas de violencia, ¿no? Primero que tienes que enfrentar la violencia que tu esposo tiene contra ti, porque eres defensora y en lugar de respaldarte, de animarte, de valorarte como una lideresa, resulta que tienes que defenderte desde el primer círculo, que podría ser tu protección, y luego la comunidad, porque la comunidad también se incomoda cuando denuncias a un miembro de la comunidad que puede ser hasta alguien respetado, entre comillas, ¿no? Alguien que tiene una posición de cargo. Y luego hacia afuera estás enfrentando al narcotráfico, a los traficantes de tierra, estás hablando porque se está contaminando el río, estás denunciando porque las mujeres no tienen un trato digno. O sea,
La verdad, por lo menos para las mujeres indígenas, todas estas capas de violencia lamentablemente no han tenido una respuesta de protección adecuada. Las vemos muchas veces solo como defensoras, ¿verdad? Las admiramos, las aplaudimos, pero no estamos sabiendo qué hay detrás, cómo ellas tienen que enfrentar las múltiples formas de violencia y las dimensiones que esto impacta en la vida de ellas. Y obviamente también hay un impacto colectivo, un impacto comunitario. Y si esto no se resuelve, seguimos reproduciendo, ¿verdad? Y volviendo a esto de las narrativas, yo creo que hay un uso muy malintencionado incluso de los mismos términos que nosotros usamos, ¿no? Derecho, defensa, ciudadanos, para justamente darle voz a quienes agreden, a quienes violentan, a quienes contrarian los derechos humanos y a quienes quieren invisibilizar o incluso generar miedo, ¿no? Porque cuando el señor Muñante escucha alguna opinión contraria o refutando su posición, o sea, él empieza atacando. O sea, no es alguien con quien uno puede dialogar, ¿no? Sino ataca por sus redes. Y la verdad que ya son ataques pues abiertos y en la virtualidad también eso ha crecido. Y creo que es fundamental también tener plataformas de respuesta y que la juventud, las mujeres, autoridades, exautoridades pudiéramos tener esa voz también crítica. No podemos dejar a las mujeres solas o ser solo nosotras las que hablemos por nosotras. Tenemos que tejer alianzas también por otros líderes que están conscientes y saben de que esta realidad afecta vidas. Tenemos que tener voces de jóvenes, de niños y adolescentes que desde sus comunidades están exigiendo justicia y ser escuchados. La academia no puede estar ausente de esto. Se estudia, se analiza, se hace historias y creo que hay que darle voz, ¿no? Para que estas narrativas se diluyan, así como suele ocurrir, porque cuando un argumento no tiene peso, se cae. Y estos argumentos tienen que caer, estas narrativas tienen que diluirse porque no tienen consistencia ni argumentación absoluta en base a los estándares mínimos de derechos humanos. Y a propósito de eso, justo quería, en el contexto que hablas de estos congresistas que ya parecen trolls, y les ha gustado tener el rol de trolls, y con los que no puedes sentarte a conversar, porque automáticamente, como señalas, es una pared, ¿no? No puedes hablar con paredes. Y con lo que hemos hablado de presidencia, ¿no? La situación que tenemos ahí en el Ejecutivo, ¿cómo se sostiene la lucha por los derechos de las mujeres? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que estamos en constante resistencia las mujeres, pero también creo que nos ha tocado un tiempo para repensar esa resistencia, para plantearnos nuevos caminos, nuevas articulaciones. Justamente hace 2 días atrás tuvimos una reunión con miembros expertas y exmiembros expertas del comité CEDAW, que es el comité que ve todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y hemos dado cuenta de todos estos retrocesos en materia de los derechos de las mujeres. Ellas han sabido escuchar, pero además esta vulneración de nuestros derechos como mujeres no es un caso, digamos, aparte o en paralelo. Estamos hablando hoy de una institucionalidad desmantelada. Estamos hablando de capturas de poderes autónomos en nuestro país, de una democracia que está deteriorada, de una representación política que está en el piso, o sea, por los suelos. Y entonces lo que hemos dicho a las expertas es que nuestros derechos están en juego. ¿A dónde vamos a recurrir? ¿A una defensoría del pueblo? ¿A este señor defensor que tiene apertura para hablar con este colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, para recibir en su despacho a los antiderechos humanos? Y él es un defensor de derechos humanos. Yo creo que en nuestro país la Defensoría del Pueblo, y hay que decirlo con claridad, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, y es que no tenemos Defensoría del Pueblo. Ha dejado de cumplir su rol, incluso incumpliendo los principios rectores por los cuales se crearon las Defensorías del Pueblo en todo el mundo. Y nosotros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hemos presentado ya, incluso para que la Defensoría del Pueblo del Perú tenga una revisión de su estatus dentro del GANGRI, que es la Alianza Global de Defensorías del Pueblo a nivel del mundo. ¿Y por qué? Porque el defensor y la defensoría tienen una categoría aprobable, de buen desempeño, tanto así que fue elegido
como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson. Entonces nosotros decimos no, y aquí estamos en un nivel de desprotección porque no podemos recurrir a la Defensoría del Pueblo. Si están contrariando y afectando la propia Constitución de nuestro país, un tribunal constitucional, la presidenta del Tribunal Constitucional, que cuando se le preguntó sobre el caso de Gino Ríos Patio, que es el presidente de la Junta Nacional de Justicia, que tiene una sentencia por violencia psicológica contra su esposa, la señora Luz Pacheco del Tribunal Constitucional expresó su preocupación porque eso habría implicado un divorcio. A la señora le preocupó el divorcio y no el impacto de la violencia psicológica que probablemente haya vivido la en ese entonces esposa de este señor magistrado que lamentablemente está en una posición que no le corresponde. ¿Cómo podemos tener una autoridad encargada de sancionar a jueces y fiscales que cometan delito o incumplan la norma? Cuando tienes la cabeza, que es el primero el que es el infractor de la ley. Entonces, no estamos en un estado en donde tengamos esas garantías y creo que la denuncia va también desde ese nivel. Incluso, o sea, antes teníamos ya un estado lejano, ¿no? Ajeno, que no tenía la capacidad de atender, digamos, a la población en general, y en especial las mujeres. Ahora parece que tenemos un estado, o jefes, líderes que están allí mirando a otro lado, ¿no? O que prefieren simplemente no mirar. Ya es brutal. Como tú estabas mencionando, parte de la violencia que se ejerce contra las mujeres es cómo implica esto en sus familias, ¿no? Sus hijos, tanto niños como adolescentes, que se ven afectados al vivir la violencia en casa, de repente de no saber manejarla, verse afectados, que ellos mismos sean víctimas de violencia, y pensamos que eso se puede incrementar en los espacios de violencia y extorsión que vivimos también en el país. Sí. O sea, ¿cómo tú percibes que esta violencia que ya está sopasando todos los niveles, ¿no? Que llega a asesinatos de mujeres y de hombres, nos puede afectar a la niñez y a los adolescentes de nuestro país también? Altamente, Paloma. Y creo que en nuestro país estamos siendo víctimas de todos los peruanos de esta criminalidad, inseguridad, extorsiones, o sea, ser solo testigos visuales de asesinatos cotidianos a transportistas, choferes. Estuvimos en algún espacio incluso con cobradoras de microbuses. Y una de las cobradoras decía, yo tengo que estar presenciando no solo la inseguridad por mi condición de mujer, sino presenciar que en algún momento disparan al chofer, ¿no? Además de las otras capas de violencia. Y esto, por supuesto, repercute en el bienestar familiar, en los niños y niñas. Y respecto a los niños y niñas, yo creo que ha habido una violencia sistemática contra ellos. Yo quiero describir algunas, y sobre todo niñas. Por ejemplo, las niñas aguajún. Son niñas, son ciudadanas, son también peruanas, ¿no? Cuando a las niñas se les quita el derecho a tener, digamos, una vida digna y a soñar por crecer, por educarse y no ser madres a temprana edad, no convertirse en madres a causa de una violación sexual. Y lamentablemente el protocolo del aborto terapéutico ha excluido la condición de la salud mental, que era una de las condiciones para aplicar el aborto terapéutico en casos, digamos, de un embarazo en donde corre riesgo la madre o el niño, ¿no? Sobre todo la madre. Pero ahora ese protocolo ha excluido la razón de la salud mental, y en el caso de las niñas, claramente esto afecta a la salud mental. Si hemos tenido niñas que han querido suicidarse, niñas que han pedido a gritos que la ayuden. Las niñas nunca pidieron ser madres, nunca soñaron ser madres a la edad que son. Tienes ahí dos casos. Luego los niños y niñas que fueron intoxicados por los desayunos escolares en sus escuelas. Eso no tenemos que olvidar. Más de 300 niños que fueron prácticamente vulnerados en su derecho a la salud, a la alimentación, a la educación. Luego tienes a los niños expuestos en escuelas que se caen los techos, las paredes, los inundan. O sea, hay un reiterado, ¿no? y sistemática violencia contra los niños y las niñas. Además a eso le agregamos este nivel de inseguridad. Justo hicimos un conversatorio desde la coordinadora con organizaciones en Huánuco, y dos niñas contaban de cómo la inseguridad les afectaba en su educación. Y las niñas decían, es que yo tengo miedo, tengo que desplazarme de mi casa hasta la escuela y camino con miedo,
porque ya no puedo estar sola, me siento insegura, veo en la televisión puras denuncias de asesinatos, de extorsión o en la calle. O sea, este círculo vicioso en el que estamos, en donde no hay una salida certera, adecuada, sumando ello a que hoy la gente no quiere recurrir a la Policía Nacional. Ya no quieren denunciar en la Policía Nacional de nuestro país. ¿Qué dicen los transportistas, los ciudadanos con quienes nosotros estamos muy de cerca? El día que pusimos la denuncia, 2 horas después, asesinaron al chofer. Y la única persona, la única instancia que tuvo conocimiento de esto fue la policía. Los líderes indígenas, igual, ponen la denuncia, alertan que el líder está amenazado y tal. No, y la amenaza pasa a la muerte. Hace 2 días acaban de matar a un líder también, un líder indígena. Entonces son también contextos y realidades que creo que tienen que formar parte del debate político de cara a las elecciones. No puede ser que esta agenda sea el último punto, ¿no?, de temas que se discutan, y creo que esa es la agenda que hay que colocarles a los candidatos y las candidatas que aún creen, en todo caso, en que ellos tienen una responsabilidad cuando están postulando. Y que no están postulando porque quieren blindarse, porque quieren cubrirse o porque quieren tener poder por tenerla, ¿no? Entonces creo que sí, esto tenemos que levantarla como una consigna nacional. Sí, a propósito de que nacional las elecciones, ¿qué mensaje le darías, digamos, a las mujeres de diversos espacios que están pensando en postular, ¿no? Ahora ya hay algunas listas que se están armando, pero también hay personas que seguramente las van a querer invitar o están conversando ¿no?, de poder postular, y de hecho tienen dudas, no saben, se están animando, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Sí, yo creo que en Perú hemos aprendido algo, y creo que fue un aprendizaje duro, y es que no solo por ser mujer es que tiene per se la aceptación, el aplauso y la confianza. Y venimos justamente de tener una presidente que no representaba en lo mínimo a las mujeres peruanas, mucho menos mujeres andinas. Entonces, una mujer que nunca dijo nada sobre las niñas Aguajún violadas, nunca se manifestó frente a la ley de amnistía, frente al conjunto de retrocesos normativos de los derechos de las mujeres, al contrario, ya los promulgó, los firmó, ni contra las leyes pro criminalidad. Entonces, aquí nuestra condición de mujer no necesariamente define lo que, digamos, vayas a hacer como la expectativa que esperamos. Yo creo que hay que colocar algunos mínimos, ¿no?, respecto a la agenda de los derechos de las mujeres, ¿no? Las derogatorias de todo el paquete enorme de leyes que nos están llevando a un retroceso de más de 2 décadas atrás, y que las mujeres que realmente defienden derechos de las mujeres, los derechos humanos, que están al tanto de lo que ocurre en nuestro país, porque lo que ocurre en nuestro país creo que a todos nos toca. Si escuchamos a alguien desconectado de esa realidad, yo creo que no es un buen representante, porque para ser representante y llevar una agenda al Parlamento necesitas conocer la realidad que viven tus vecinos, tu barrio, tu comunidad, si vienes de un pueblo, de tu pueblo. O sea, si solo vas a ceñirte a tu propia, en todo caso, posición académica, profesional o posición política, yo creo que ese deja de ser un requisito como aprobable, ¿verdad? Y claro, en el Perú solo necesitas tener 25 años para arriba y contar con un DNI peruano para postular al Congreso. Pero hay que ponerle hoy esos mínimos, ¿no?, básicos que necesitamos como peruanos y peruanas a quienes se nos han arrebatado derechos. Hoy las mujeres ya no podemos decir cumplan la ley tal, cumplan la ley, no. Ahora hay que decir devuelvan, restituyan la ley que nos quitaron. Este Parlamento retiró la alternancia y la horizontalidad de la paridad. La paridad que fue una lucha amplia de mujeres por más de 10 años, mucho más, y entonces la paridad sí es un criterio que permite que más mujeres postulen, que más mujeres puedan tener, digamos, una posibilidad expectante a ganar. Pero ya sin la horizontalidad y la paridad, la verdad es que en las listas vamos a tener igual hombres, igual mujeres, pero las posiciones, ¿no? Las mujeres van a estar en la fila, ¿no?, en la última numeración, cuando sabes que la última numeración tienes muy pocas posibilidades. Entonces y sin embargo creo que hay mujeres muy empoderadas,
son referentes políticas en nuestro país. Ojalá sean las que postulen. Ojalá tengamos esta posibilidad de confiar estas demandas, estos sentires a candidatas y que escuchen. Hasta el solo tener capacidad de escucha en nuestro país es tan valiosa que hoy no se tiene. Justo a propósito de lo que mencionas, quiero traer justo algo que habíamos hablado también con Alberto de la UNDE unos temporadas atrás, que el editor lo pondrá, de elegir no solo por ser algo, ¿no? Por representar a una comunidad, sino elegir por las ideas que defiendan a la comunidad. Así es. ¿No? Nos pasaba con la comunidad LGTBIQ+, pasa lo mismo con las mujeres, ¿no? Sí. Hay que no solo mirar, digamos, la identidad, sino mirar las ideas. Pero además, bueno, mientras llegan las elecciones que son en abril, pero falta un poquito, nos parece también importante poder de repente darle un mensaje a las mujeres que están en espacios públicos, asumiendo de repente no cargos tan altos, porque hay algunas congresistas que nosotros en estos espacios también rescatamos su trabajo, pero por ejemplo en el Estado, ¿no? De repente viceministras, directoras, funcionarias de otros espacios del Estado que se enfrentan a estos líderes que les han impuesto. ¿Cómo pueden seguir su trabajo, no? ¿Cómo dejan ellas sus miedos para no renunciar de repente y en todo caso para mantener sus espacios y que no otros hombres que probablemente dejen de lado los temas de los derechos de las mujeres las excluyan, ¿no? Sí, yo creo que es importante ser consciente que cuando uno tiene un cargo de autoridad, ya sea de funcionario, ministro, ministra, director de programa, tiene una responsabilidad. Y tiene también un principio ético, ¿no? Y tiene las razones por las cuales está en ese lugar. Entonces, estar en un lugar para aportar, para contribuir, para mejorar, también te hará crecer. Pero si solo estás recibiendo órdenes o siguiendo el discurso o el formato o la versión, la posición política de quien está al mando, la verdad yo no sé si eso va con la ética de uno mismo, ¿no? Y sin embargo, reconozco que hay muchas compañeras y seguro también funcionarios que han hecho carrera profesional en las entidades públicas, pero que lamentablemente cuando entra un gobierno de turno, muchos de ellos son retirados, ¿no? Y luego empieza justamente la dificultad, o sea, entra gente que no conocen. O sea, nosotros tenemos información de varias instituciones del Estado en donde han entrado gente sin perfil, gente que no tiene, digamos, los requisitos de formación, ni trayectoria, ni conocimiento a puestos claves de decisión. Y en donde firman lo que su jefe superior le dice y firman por firmar. Entonces, eso nos está conduciendo claramente, y es evidente en nuestro país, justamente a este deterioro de institucionalidad. Un Estado ausente, cuando el Estado es ausente, todas las ilegalidades posibles son las que toman postura. O sea, si queremos poner algo de ejemplo, tenemos las economías ilegales. O sea, ese es un ejemplo claro. Y eso ocurre también frente a escenarios de violencia, ¿no? Cuando no tienes al Estado presente que ponga las reglas claras, que disponga una política nacional clara, entonces ahí permean los otros poderes, los otros que hacen uso de la política a su conveniencia o quieren tergiversar las normas o incluso simples directivas, ¿ah? O no necesitamos que se hagan necesariamente ley, directivas internas, ¿no? Entonces, y sin embargo creo que estamos en un tiempo en donde justamente necesitamos hacer ese balance integral, ¿no? De la capacidad del Estado, de la institucionalidad, porque hasta eso nos va a costar recuperarlo. O sea, que sea el gobierno que ingrese, lamentablemente va a heredar un Estado súper debilitado y deteriorado y una institucionalidad que se ha desmantelado. Entonces, necesitamos justamente políticos, candidatos y candidatas que miren este tema de manera seria y responsable, ¿no? Con responsabilidad se hace la política y no solo con la emoción de tener un cargo, un título y una mejor posición, ¿no? O sea, yo creo que eso es esos mínimos al que nos referimos también. Justo lo que mencionas sobre esta repartija que no se está viendo, por cierto, porque no se está hablando tanto, se sabe pero no se dice. En cargos públicos creo que debilita esas luchas, o sea, de las que estamos hablando desde el inicio del programa. ¿Cómo puedes
incentivar políticas públicas en defensa de diversas comunidades y las mujeres con gente que no sabe, gente que no tiene la capacidad de poder impulsar esas políticas. A los que sí saben los están dejando fuera. A los que aprendieron con el paso de los años cómo desarrollarlas o apoyar el desarrollo, también los están dejando fuera, ¿no? Porque claro, el cargo va para el amigo del no sé quién que tiene el carnet del partido, ¿no? Y del partido de la alianza de gobierno que es ahorita. Entonces, no hay avance. Y no va a haber avances si es que ese sigue siendo la modalidad, ¿no? De hacer política, de hacerse cargo de una posición dentro del Estado, sea cual fuere el cargo. Y vemos en el Congreso, ¿no? Todas estas designaciones como asesores, y además subiéndose los sueldos, y resulta que es la ahijada política, que es la exnovia, que es, o sea, que se ha convertido en una agencia de empleos el Parlamento. Y además la cantidad de millones de soles que ha gastado este Parlamento, yo creo que eso hay que encargárselo a la prensa de investigación, que haga un cuadro comparativo de cuántos millones más este Congreso en 5 años, diferentes a más periodos, ¿no? Han incurrido, o en todo caso, en gasto del erario nacional, frente a otros que tampoco, digamos, se salvan, pero este en particular yo creo que ha desfalcado más al gobierno, al Estado y el gobierno también, por todos esos lujos y lujosidades que se ha dado la señora Boluarte en su tiempo de presidenta, ¿no? Boletas carísimas de alimentación, o sea, ¿qué comían? Un televisor, ¿no? Una lavadora, o sea, tan altos esos precios, de verdad, ya esto, no sé, ya la forma de decirlo, pero es que son una indignación total. Y yo como ciudadana, o sea, por supuesto me indigno, me da también rabia, porque creo que los peruanos y las peruanas que aportamos desde nuestros espacios, y aunque sean pocos, aportamos con un granito y queremos un mejor país, un país en donde tengamos seguridad, que tengamos libertades, que las niñas vivan libres de violencia, que nuestra educación sea de calidad, que seamos ese país tan diverso y rico del que nos orgullecemos, pero con derechos, con dignidad, ¿no? Y sin embargo tenemos estos retrocesos, y también en materia de pueblos indígenas. O sea, los derechos de los pueblos indígenas en este Parlamento han sido ninguneados, hasta el punto de que los congresistas han dicho que eran historias de ficción hablar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y de contacto inicial. Esta gente no conoce dónde está parado. O sea, el Perú es más allá que su mansión. O sea, es más allá que su barrio, ¿no? De donde vive. El Perú. No han cruzado ni Javier Prado, es posible. Y claro, tenemos comunidades que hoy están en riesgo su vida, incluso se proyecta que en 10 años podrían extinguirse o desaparecer. Incluso este proyecto que se estuvo debatiendo de que no se reconozca a los saberes indígenas de los maestros, justamente por no considerarlos científicos, académicos o de alguna manera que tengan certificación, ¿no? Y es una falta de respeto para un país tan pluricultural como el nuestro no reconocer las distintas formas de ver el mundo y de reconocer la contribución a la comunidad que tienen sus miembros. O sea, es absolutamente vergonzoso. Sí, yo quiero decir ahí, Paloma, a la congresista Rosángela, que dice que le quitan la calidad universitaria al incorporar a los sabios indígenas en la impartición de la educación superior. Los que le quitan la calidad a este Parlamento son ellos. Estos congresistas vinculados con lavado de activos, con denuncias por lavado de activos, vinculados con la criminalidad, vinculados con economías ilegales. Congresista que en su momento fue denunciado por violación sexual y que ahora es presidente. Congresistas que tienen denuncias por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía de la Nación tiene más de 60 congresistas investigados hasta por más de 80 tipos de delitos. Eso es vergonzoso. Eso ya es de lo más vergonzoso para nuestro país. Entonces, los que le quitan la calidad al Parlamento son ellos, no los sabios indígenas. Es más, creo que ellos tienen mucho que aprender de los sabios indígenas y de líderes y lideresas indígenas que con esa sabiduría han sabido conquistar el mundo. Y la academia europea, la academia americana, en Australia, en Nueva Zelanda, donde hay población indígena, incluso en los países nórdicos como Finlandia, Suecia, los indígenas sabios van a dar cátedra indígena. Y hoy la academia americana, por ejemplo, o norteamericana,
habla incluso de conocimientos, de metodologías y de epistemologías indígenas. Nuestro país está tan atrasado, estos que dicen que los indígenas son los atrasados, antidesarrollos, o sea, siempre se nos ataca por ese lado, ¿no? Los antidesarrollos, los que no quieren el progreso. No, ellos son los atrasados, porque mientras otros países se han venido desarrollando, incluyendo de manera efectiva a su diversidad cultural, reconociendo los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, son estos países desarrollados, son estos países que levantan la identidad como parte de su desarrollo. Aquí en Perú, lamentablemente, todo lo que significa la diversidad cultural se ha folclorizado, ¿no? Y se ha tomado solo como un elemento, digamos, de admiración. Pero cuando los ciudadanos indígenas salimos a protestar, a discrepar un proyecto de ley, a cuestionar las actitudes de los parlamentarios, a decir lo que no está bien y no es coherente con los derechos de pueblos indígenas que tenemos ya reconocidos por marcos internacionales, entonces somos los violentos, terroristas, se nos ha querido incluso involucrar o vincular con grupos subversivos, ideologizados, etcétera, etcétera. Y la verdad que, o sea, los pueblos indígenas no solo hemos sobrevivido a la historia de exclusión sistemática, ¿no? Sino a esta superioridad cultural, ¿no? Porque se pareciera que se comprende que la cultura occidental está por encima de las culturas indígenas, y cuando hay que decirlo, que las culturas indígenas y los conocimientos indígenas hoy han dado luz para resolver distintos problemas. Hoy en la COP30, que se desarrolla en Belém do Pará, bueno, en Belén, perdón, estoy confundiendo un documento por un lugar, en Belén, en Brasil, pues se va a discutir justamente sobre los conocimientos indígenas como una alternativa para mitigar el cambio climático. O sea, los conocimientos indígenas ya son parte de políticas globales y aquí en nuestro país se nos quiere ningunear y se nos quiere ubicar en una posición inferior. Pero ojo, cuando lo dice un académico, vamos a decir, no indígena, además con una posición de académico titulado, con doctorado, sobre un conocimiento indígena, sí resulta ser válido. ¿Por qué no puede ser válido la voz propia de los indígenas? Invitar a un sabio para que hable sobre los ecosistemas, sobre cómo preservar las semillas nativas. En mi pueblo, por ejemplo, hemos recuperado 50 ecotipos de maíz, y aún siendo un pueblo que carece de agua. Y tenemos un banco de germoplasma, y tenemos un museo del maíz. Esa es una sabiduría que yo incluso digo, los mayores, mis hermanos de mi pueblo seguro tendrían mucho que compartir con estudiantes que vienen formándose como agrónomos, ¿no? ¿Por qué no permitir esa apertura a los indígenas? Pero yo creo que aquí hay un temor más grande. Y es que aquí el temor es a reconocer que somos iguales, claro, que tenemos derechos iguales y que pierden o creen que pierden porque sienten que su cultura es superior siempre. Y eso es errado, eso es de los más atrasados del mundo. Son enemigos del progreso, esos señores. Con lo que queda claro por aquí va la campaña, por esos no. Los señores creo que lo dejan muy claro. Y es curioso porque la pregunta que quería hacerte va como un poquito opuesto a esto, ¿no? Toda esta situación muy triste, pero que también genera molestia, cólera, rabia, rumbo a las elecciones. ¿Tú qué esperas del siguiente congreso que viene? Bueno, en realidad yo creo que estamos en un contexto muy incierto, con todas las reformas electorales que ha hecho este Parlamento, que pareciera que adecuaron a la medida de ellos y de determinados partidos políticos. Y en la lista electoral tenemos a 40 partidos políticos inscritos y la lámina, el formulario, ¿cómo se llama?, de votación, es una sábana enorme, confusa, y lo que queremos en principio es elecciones informadas, que la población tenga información clara, oportuna, porque hasta ahora tampoco se han anunciado qué vamos a hacer. O sea, el Jurado Nacional, me imagino, viene preparando una campaña masiva y necesaria, la verdad, es necesaria, porque después de muchos años en el Perú vamos a elegir la bicameralidad. Y mucha gente no sabe ni qué funciones tiene el Senado y qué funciones va a seguir teniendo la Cámara Baja, ¿no? O la de diputados. Entonces, y sabemos, quienes estamos cerca de estos debates, que los senadores
van a tener superpoderes. O sea, el poder va a estar concentrado en el Senado y por eso muchos quieren y apuestan al Senado. ¿Y quiénes son los que van al Senado en primera instancia? Los que fueron congresistas. Los que fueron congresistas. Es decir, ya se acomodaron. Aprobaron la ley de bicameralidad para ser ellos los primeros calificados. Eso no es democrático. Y eso es haberse opuesto al referéndum nacional en donde la gente le dijo no a la bicameralidad. Claro. Ignorando un referéndum, o sea. Una voz popular. Entonces yo realmente no espero mucho nada, tal vez, pero sí espero de la población. Sí espero con mucha esperanza, con mucha expectativa también, de que los ciudadanos peruanos, quienes hemos vivido épocas difíciles, porque hemos pasado por historias muy, muy duras en nuestro país, ¿no? Desde el conflicto armado interno, dictaduras y toda la corrupción develada y que nos ha llevado a una crisis política continua, pero todo eso, ¿quién ha resistido? Es la población, los ciudadanos de a pie. Hoy la generación Z, la juventud, también nos dan lecciones de ciudadanía, lecciones de voz pública, de conciencia política, ¿no? A quienes también se les han querido ningunear porque son jóvenes, ¿no? Que no tienen experiencia, que están siendo manipulados, dicen ellos. Y yo he escuchado a algunos de los jóvenes que están liderando estos grupos, colectivos, y tienen una lectura clara del país. Y por lo menos todos a los que he escuchado viven la inseguridad, ¿no? Y creo que hay que seguir levantando por justicia y no impunidad. La muerte de Eduardo Ruiz, conocido como Truco, así como Inti Bryan, así como los 50 asesinados en el 2022-2023, tienen que venir a nuestra mente antes de ir a marcar esa cartilla de elecciones. O sea, tiene que ser un voto con memoria. Eso es lo que yo espero más de nuestra gente, de nuestra población, y que podamos ir hablando de por quiénes no, efectivamente. O sea, por quiénes no. Tenemos que aprender, o sea, es como si te dijeran, oye, estás tan golpeado y no aprendes. O sea, ya es hora de aprender la lección que a todos nos está impactando y nos está también costando, ¿no? Nos está costando vidas, nos está costando avances, nos está costando protección, nos está costando derechos. Entonces, esa es mi única esperanza, en que los ciudadanos pueden, con su voto, que el voto es poder, por supuesto, pueden demostrar que es posible tener un país distinto. Podemos demostrar, me incluyo yo, por supuesto. Antes de pasar a la sección del ping-pong, que va a ser nueva contigo en este episodio, me gustaría también tener una pregunta con un poco de esperanza. Y es que recordando, digamos, la designación del Gerí, el primer grupo que fue a marchar, a protestar por las mujeres, en las marchas que han seguido los días, como tú mencionaste, la generación Z, y bastantes feministas han estado adelante. Entonces, ¿qué más esperanzas podemos sentir que están haciendo la propia ciudadanía, tanto en Lima como en otras regiones, ante esta coyuntura que vivimos? Sí, yo creo que la organización en nuestro país siempre ha sido un elemento reconocido por otros países. Si hay organizaciones desde el ámbito local hasta el nivel nacional, es en Perú. En Perú, grupos, colectivos, redes, frentes, asociaciones, organizaciones. Hoy hay más mujeres indígenas organizadas desde sus comunidades, tanto en zonas andinas o amazónicas. Hay grupos de jóvenes universitarios, deportistas, artistas. Truco venía de una comunidad de artistas que hacía música hip hop y con su música estaba haciendo patria. Con su música nos estaba diciendo lo que vive el país. Solo que no lo supimos escuchar, solo que no lo supimos entender. Y mira, fíjate, fue víctima de la represión brutal del Estado y de este gobierno. Y fue el presidente Gerí, en su ingreso apenas tiene esta muerte. O sea, el señor Gerí carga ya una muerte. O sea, y claro, eso creo que es aleccionador. Y creo que eso nos tiene que también generar como estas esperanzas y no solo tener la parte negativa, la queja, por supuesto, nos indigna yo misma, y esa lista es bastante larga, pero la que tiene que superar son estos esfuerzos que vienen desde abajo hasta arriba, ¿no? Y de arriba hacia abajo tiene que haber como un diálogo también y un reconocimiento. Las hermanas aymaras
que además vinieron el año 2022, por ejemplo, o sea, se las raciaron, las discriminaron, y hay un componente también de racismo muy fuerte, ¿no? En nuestro país que no acaba, y creo que eso también, eso dice mucho del país que somos, ¿verdad? Y lo que sí hay que decir, además, recordando que el 14N de noviembre, el 14 de noviembre, recordamos el asesinato de Inti Bryan, pero ese mismo día están convocando a una gran movilización nacional en memoria de Inti Bryan, pero además en memoria de Truco, de este joven que con su música nos supo dar lecciones de dignidad y lecciones de cómo tenemos que leer lo que ocurre en nuestro país. Entonces, hay que pedir al gobierno de turno que no repita pues las mismas prácticas represoras de uso de armas letales, de uso de la violencia, el uso abusivo de la fuerza de parte de la policía, porque lo que vemos no es ni siquiera un control de lo que podríamos llamar seguridad en contexto de protesta, en lo absoluto. Aquí la Policía Nacional del Perú ha estado cometiendo innumerables ilegalidades, arbitrariedades. No es posible ver a una mujer policía, ¿verdad?, sacar su arma y amenazar abiertamente que va a disparar. O sea, ese es un atentado. Sí, Es un atentado a la vida. o lanzar la cantidad de gas que lanzaron en la protesta del sábado. Y al cuerpo directo. Sí, Cuerpo directo. O sea, las bombas volaban y caían directamente al espacio donde estaba tratando de ir la gente encerrada, pues. Solo necesitamos recordar a los heridos que tuvimos el 15 de octubre, heridos que fueron impactados con perdigones en el abdomen, heridos que les rozó la bala en el meñique que se está recuperando. El joven Flipao que está prácticamente en una recuperación también delicada, que le cayó una bomba lacrimógena en el cerebro y estuvo inducido a coma por muchos días, casi semanas, y esperemos que él se recupere, o sea, y nuestra solidaridad con él, pero justamente por ellos, por quienes nos motivan, nos alientan, no sé, nos generan como esa efervescencia también para decir, o sea, este país nos necesita a todos y todas, pues hay que pedir también medidas que garanticen nuestro derecho a la protesta, y hay que recordar que la protesta es un derecho ciudadano, es un derecho constitucional, y se nos tiene que garantizar el derecho a la vida. No puede ser que ir a protestar te cueste la vida. No. Ir a trabajar hoy en el Perú te cuesta la vida. Sí. Entonces ya no tenemos a dónde ir, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos si tenemos esto como amenaza? Entonces, ojalá, y creo que hacemos siempre ese llamado a que no es la represión la que va a traer soluciones. Y bueno, el Estado, el gobierno, quienes estuvieron en esa cadena de mandos sobre el asesinato de Truco, pues tienen que rendir cuentas a la justicia, ¿no? Exacto. Ping pong. Ahora entramos al ping-pong. Vamos a entrar al ping pong para ir cerrando la entrevista. Con una palabra o dos, ¿qué se te viene a la mente cuando, por ejemplo, hablamos de tu paso por el Congreso? Decepción. Decepción. Vaya. Sí. Me toca a mí de nuevo. ¿Qué ley te habría gustado haber aprobado? Tuve tantas, pero las que, a ver, ya voy a decir una. Distritos electorales indígenas para tener un mecanismo de participación política a los pueblos indígenas. ¿Qué retroceso es el que más te duele de los últimos años? Los retrocesos normativos y toda la reforma que hicieron a la Constitución, que ya de por sí tenía muchos vacíos, pero ya no es la Constitución siquiera que uno podría referir para defender derechos. ¿Qué significa para ti el feminismo? El feminismo es una lucha histórica que nos defiende a todas las mujeres de todas las diversidades. ¿Cómo definirías el Congreso actual? Podredumbre. Esos son. Una causa por la que siempre volverías a luchar. Bueno, la causa indígena, pero también los derechos humanos. ¿Algún viaje pendiente que tengas? Sí, llegar a las regiones que no pude llegar cuando era congresista. ¿Algún error político? Tal vez confiar en las normas del Estado.
¿Cómo defines al Perú en una palabra? Resistente. Ahora vamos a darte algunos nombres de personajes de este país, también para que los definas en una palabra. Pedro Castillo, Dignidad. Keiko Fujimori, Corrupción. Wilfredo Osorín, Igual de corrupción. Dina Boluarte, Asesina. Indira Uriga, Empoderada. Alejandro Muñante, Antiderechos. Fernando Raffigasi, Blindador de violadores a los derechos humanos. y la generación Z. Esperanza. Muchísimas gracias, Tania. Esta entrevista ha sido muy interesante y hemos podido hablar tanto de la violencia contra las mujeres, el estado actual, la democracia y también la importancia de no dejar de lado y tener en cuenta los pueblos indígenas, las lideresas y líderes ambientales e indígenas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. La verdad hemos tocado tantos temas y uno tiene tanto que hablar, pero gracias por el espacio y la oportunidad de esta conversa. Muchas gracias, Tania. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao.